Nació en Braunau, en Austria, en una familia de pequeños terratenientes. En 1913 se radicó en Múnich cuando estalló la Primera Guerra Mundial y se incorporó al ejército bávaro. Fue condenado con medallas. Después de la guerra retornó a Múnich, sumamente resentido por la derrota de Alemania y convencido de que los judíos eran responsables por ello. En 1923 intentó apoderarse del gobierno bávaro en Múnich y fue condenado a prisión. Allí escribió el texto Mi lucha. La República de Weimar y la Gran Depresión dieron paso al discurso del totalitarismo, haciendo que Hitler abandonara los tratados de Versalles. Fue nombrado por Hindenburg canciller en 1933, inaugurando el Tercer Reich. Condujo a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y fue condenado por los aliados. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Italia y fue primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales. En 1919 creó los grupos armados que actuaban contra militares de izquierda y que fueron el futuro partido fascista creado por Mussolini en 1921. Los inútiles sacrificios de la Primera Guerra, por el descrédito general del régimen parlamentario, los fascistas alzaron la voz contra el liberalismo y el marxismo y se convocó la Gran Marcha sobre Roma en 1922. El régimen anulaba los derechos individuales y otorgaba al Estado todo el control. Trabajo, vida económica y ocio estaban regulados por el gobierno. Mussolini validó su pacto con Hitler y declaró la guerra a los aliados en 1940. El avance final de los aliados le obligó a emprender la huida hacia Suiza. Fue fusilado con su compañera Clara Petacci y sus cadáveres fueron expuestos para escarnio público en la Plaza Loreto de Milán. Joseph Goebbels nació en Alemania en 1897 y fallece en Berlín en 1945, político alemán, hijo de una familia católica acomodada. Paralelamente, sus puntos de vista fueron derivando hacia los planteamientos cada vez más cercanos al nacionalismo, hasta que acabó por ingresar en el partido nazi en 1923. Fue nombrado líder de zona de Berlín, puesto en el cual empezó a dar muestras de su habilidad como orador provocativo y hábil propagandista en una serie de campañas locales. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su actividad propagandista se incrementó considerablemente, al tiempo que justificaba las atrocidades cometidas por el régimen en una lucha por la conquista de Berlín. En este sentido, se convirtió en uno de los defensores de los puntos de vista del nazismo y el más cercano colaborador de Hitler. Líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre creando el régimen comunista soviético. Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. Fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels. Tras su liberación en 1900 partió al exilio y fundó en Ginebra el periódico Iskra. Publicó la obra ¿Qué hacer? En 1902, en donde defendió la posibilidad de hacer triunfar a Rusia en una revolución. En 1905, Lenin volvió a San Petersburgo para participar en la revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa. Aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento como un ensayo general de la revolución socialista y el fracaso de aquella revolución le obligó a exiliarse de nuevo en 1907 y el estallido de la Primera Guerra Mundial le dio la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Gavrilo Princip nació en Novi Sad el 25 de julio de 1894. La situación política y territorial de los Balcanes llevaba varias décadas en un estado de agitación. Los pueblos eslavos del sur pensaban que una vez retirados los otomanos podrían fundar su propia nación. Princip pertenecía a un movimiento separatista que pretendía liberar a Bosnia y Herzegovina del control austrohúngaro para ser integrada en un nuevo estado nacional, Yugoslavia. El nacionalista extremista de origen serbio-bosnio atentó contra el único heredero de la corona de los Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914. El imperio austrohúngaro encontró culpable a Serbia, detonando la Primera Guerra Mundial. León Trotsky nació en 1879 en el agitado Imperio Ruso. Siempre en contra del régimen zarista, participó en la Revolución de 1905, en la cual organizó el primer soviet, y participó en la Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II en 1917. Fue elegido presidente del soviet y fue el principal responsable de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques.
Negoció con los alemanes la paz de Brest-Litovsk que retiró a Rusia de la Primera Guerra Mundial para responder a los deseos de paz de la población. Organizó al Ejército Rojo y derrotó en la larga guerra civil a los llamados ejércitos blancos, que terminó con el asesinato de la familia Romanov. Stalin consiguió apartar a Trotsky del poder en 1925. Stalin, también llamado hombre de acero, dictador soviético que gobernó la Unión Rusa desde 1929 hasta su fallecimiento en 1953. Fue sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky. Estuvo entre los bolcheviques que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917. Fue un político ambicioso y realista, interesado más por el poder y no por los ideales revolucionarios. Brindó una represión sanguinaria y grandes sacrificios a la población. Con inmensas pérdidas humanas consiguió un crecimiento económico espectacular mediante los planes quinquenales para una industrialización acelerada. En días previos a la Segunda Guerra Mundial firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi para asegurar la tranquilidad de sus fronteras. Hitler traicionó dicho acuerdo, por lo que Stalin tuvo que negociar con Estados Unidos y Gran Bretaña el orden internacional de la posguerra. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945, se dedicó a la política y puso en marcha el rearme norteamericano. Luego de la superación de la crisis económica de Estados Unidos, tuvo como reto la lucha por la supremacía a escala mundial. Estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e instauró una política de buena vecindad con otros países. Ante la agresividad demostrada por la Alemania nazi, preparó la intervención norteamericana en la guerra y después del ataque japonés de Pearl Harbor en 1941 instauró una economía de guerra regulada por el gobierno federal. Movilizó todos los recursos del país imponiendo la superioridad sobre Alemania y Japón. Roosevelt negoció con sus aliados Churchill y Stalin la organización del mundo de la posguerra. Harry Truman nació en Lamar, Estados Unidos, en 1884 y fallece en Kansas City en 1972. Fue el 33º presidente de Estados Unidos de 1945 a 1953, llegando a la presidencia a raíz de la muerte de Roosevelt. Truman mantuvo la continuidad con la política de Roosevelt, consolidando los avances del New Deal, con un programa de profundización en la democracia económica y social. Truman hizo que al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de Alemania, decidiera lanzar las bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki. Posteriormente participa en la fundación de la ONU y enuncia la doctrina Truman basada en contener a la Unión Soviética mediante ayudas económicas y militares, daría lugar a un largo periodo de Guerra Fría. Hindenburg nació en 1847 y fallece en 1934. Militar y político alemán, último presidente de la República de Weimar. Siguió la carrera militar y combatió en la guerra franco-prusiana que condujo a la unificación de Alemania en 1871. El estallido de la Primera Guerra Mundial le puso al mando de un ejército en el frente oriental. Los éxitos que logró allí contra los rusos, batalla de Tennenberg, le llevaron a ser nombrado jefe de Estado Mayor. No solo imprimió un curso energético a la guerra, sino que asumió parcelas crecientes del poder político, estableciendo una dictadura militar sobre Alemania. El estancamiento del frente occidental y los reveses sufridos en aquel escenario militar le llevaron a reconocer la derrota y pedir armisticio y recomendar al emperador que abdicaría y dejaría el país por el momento. Aún dirigió la repatriación del ejército alemán antes de retirarse de nuevo tras las firmas del Tratado de Versalles. Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1953 a 1964, participó en la Revolución Bolchevique y luchó en el Ejército Rojo. Hizo la carrera política en el Partido Comunista de Ucrania y organizó la anexión de territorios ganados por Ucrania en virtud del reparto de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Dirigió la resistencia contra la invasión alemana, se distinguió principalmente en la batalla de Stalingrado, y aunque acuñó la doctrina de coexistencia pacífica, las relaciones con Estados Unidos empeoraron a raíz de la construcción del Muro de Berlín en 1961 y del intento de instalar misiles en Cuba tras la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara.
Yuri Gagarin nació en 1934 y fallece en 1968 en Rusia. Fue un cosmonauta soviético que completó el primer viaje espacial de la historia a bordo de la cápsula Voton 1 en 1961. Adicional, fue el piloto militar que participó activamente en el programa espacial desarrollado en la Unión Soviética. La trascendental gesta de Yuri Gagarin pareció confirmar una vez más que los rusos lideraban la conquista del espacio. 2 días después del retorno de la Vostok 1, Gagarin regresó a Moscú, donde apareció en el balcón de Kremlin con el primer ministro Nikita. Se embarcó en una gira mundial. Fue extraordinaria porque se produjeron en plena guerra final. Margaret Thatcher nació en Reino Unido en 1925 y fallece en Londres en el 2013. Política británica, primera ministra de 1979 a 1990. Ingresó en el Partido Conservador y en 1959 ganó un escaño en la Cámara de los Comunes. 2 años más tarde fue nombrada secretaria de Estado para Asuntos Sociales y luego ministra de Educación y Ciencia durante el mandato del conservador Edward Heath. Avaló la normativa que ordenaba la distribución gratuita de la leche en las escuelas, lo cual provocó una oleada de protestas. Considerada la líder más enérgica de la derecha del Partido Conservador, primera mujer en liderar un partido mayoritario en el Reino Unido. Mikhail Gorbachov, último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que conformaba la corriente reformista que proponía una apertura liberalizadora para sacar a la Unión Rusa del estancamiento económico, político y cultural. Desde 1990 puso en marcha un programa político que no solo acabaría con la dictadura comunista, sino con la existencia de ese Estado. En 1991 se produjo un intento de golpe de Estado militar de tendencia involucionista que fue detenido por la fuerza del Movimiento Democrático Radical. La svástica. La palabra svástica significa buena fortuna o bienestar. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo. Es común verla en templos o en casas en la India. A principios del siglo XX, el trabajo de Schliemann la convirtieron en un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. Esta conjetura de la ascendencia cultural aria del pueblo alemán probablemente sea uno de los motivos principales por los que el partido nazi adoptó formalmente la svástica, convertida en el icono más reconocible de la propaganda nazi. La hoz y el martillo. Junto con la herramienta del trabajo rural, la hoz y el martillo debía representar la famosa consigna de Lenin sobre la unión del proletariado industrial y el campesinado. En el verano de 1918 se aprobó oficialmente este símbolo. La hoz y el martillo fue puesta sobre una estrella roja y representó al Ejército Rojo, y posteriormente se instaló en las banderas de la Unión Soviética y adornó las torres del Kremlin. La estrella de 5 puntas representa también los 5 continentes, haciendo referencia a la Revolución Mundial y al llamado internacional del proletariado mundial. Los fases. En la Italia de Mussolini, el emblema original fue el faces, un símbolo de poder portado por los soldados que acompañaban a los magistrados en la antigua Roma. Se trata de un haz de varas atadas que sujeta un hacha y representa el poder sobre la vida y la muerte. Antes de que los fascistas italianos adoptaran el faces, este símbolo había sido utilizado por otras organizaciones políticas italianas de diversas ideologías, de socialistas a nacionalistas, que tomaban el nombre de ese instrumento para representar la fuerza de la unión.